La Semilla Podcast, el mensaje diario de la palabra de Dios en la voz del apóstol Enrique Torra. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10:10. Qué bueno es el Señor, cada día nos colma de sus beneficios el Dios de nuestra salvación. Démosle gracias a Dios por este día, por la vida que nos ha dado. Padre, te doy gracias, te alabo, te bendigo. Gracias por darnos la vida, gracias por permitirnos vivir en este tiempo. Gracias por todas las bendiciones con que hemos sido bendecidos por tu santa mano. Tu palabra dice que somos bendecidos con toda bendición espiritual. Gracias porque el poder de la maldición ha sido cortado de nuestras vidas. Ahora vivimos en la bendición. Gracias por redimirnos, gracias por impartirnos tu vida, gracias por hacernos parte de tu familia, gracias Padre por tu propósito eterno para cada uno de nosotros. Te alabo y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es íntegro, Dios es veraz, Dios cumple su palabra. La palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es eficaz. El Espíritu Santo nos dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El Espíritu Santo, en diferentes palabras, está repitiendo lo que el Señor Jesús dijo en San Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La palabra de Dios es viva. Las palabras del Señor Jesucristo, las que salieron de sus labios, fueron las palabras del Padre, y la palabra del Padre es viva y es eficaz. Nosotros fuimos renacidos, no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible. La palabra de Dios nos creó, la palabra de Dios nos dio la vida. Primera de Pedro 1:23 dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Fuimos renacidos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Lo que nos hizo nacer dentro del reino de Dios y nos dio la vida eterna fue la incorruptible palabra de Dios. En el principio era la palabra. La palabra, el verbo, el logos, era el Hijo de Dios. Ahora conocemos el logos, la palabra, por el nombre Jesús. El Señor Jesús es el verbo, es la palabra del Padre, la palabra que da vida. Jesucristo declaró en San Juan 14:6: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, porque Él es el verbo, porque Él es el logos. San Juan capítulo 1, versículo 1 al 3 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. El versículo 14 del mismo capítulo 1 de San Juan dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Señor Jesús es el verbo, es la palabra viviente. La palabra nos da vida. La palabra nos trajo la vida eterna. Recibimos la vida eterna por la palabra.
Por la palabra tenemos salud física. Por la palabra somos edificados en la fe. El Verbo de Dios, la palabra, nos trajo la vida eterna, Jesucristo. Juan capítulo 10, versículo 10 dice el Señor: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es la vida eterna, es la vida de Dios. El Verbo de Dios, la palabra hecha carne, nos trajo la vida eterna, también nos trajo la sanidad, porque la sanidad viene por la palabra. En el Salmo capítulo 107, versículos 19 y 20, la Biblia nos habla de la situación del pueblo de Israel cuando estaban en medio de las tribulaciones, dificultades, angustias, acongojados, enfermos, pobres. Pero la Biblia dice que ellos en su angustia clamaron a Jehová. Versículo 19, Salmo 107. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. ¿Qué envió el Padre como respuesta a la oración que hizo el pueblo en aquella ocasión? El Señor envió la palabra, y la palabra los sanó. La palabra sanadora, la palabra es medicina, y la palabra los libró de su ruina. La palabra del Padre es vida, la palabra de Dios es vida. La vida ilimitada, la vida eterna, la palabra hecha carne, Cristo nos trajo la sanidad. Él es nuestro sanador. Proverbios capítulo 4, versículo 20 al 22, dice la Biblia: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. El Señor prometió en el Antiguo Testamento que enviaría sanidad, que traería sanidad para nuestros cuerpos. En Jeremías capítulo 33, versículo 6, dice: Sin embargo, les daré salud y los curaré, los sanaré y haré que disfruten de abundante paz y seguridad. La versión Reina Valera dice: He aquí yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Jeremías 33:6. Les traeré sanidad y medicina. El Señor cumplió esa palabra cuando nos envió al Señor Jesucristo, la palabra sanadora. Él es el Verbo sanador. No hay enfermedad que Él no pueda sanar. La palabra de Dios vive y permanece para siempre. Nacimos por la palabra, vivimos por la palabra. La palabra de Dios nos edifica en la fe. Es la palabra incorruptible, la palabra que permanece para siempre. Padre, gracias. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias por darnos tu palabra. Tu palabra es la verdad. Tu palabra no vuelve vacía. Dios mío, te alabo y te bendigo. Gracias por lo que estás haciendo en nuestras vidas. Gracias por mis hermanos, Señor, por los pastores, sus familias, los líderes de la iglesia, los miembros de la iglesia. Gracias por cada oyente, donde quiera que se encuentra. Padre, confirma la buena palabra. Envía a tus ángeles para que trabajen a nuestro favor. Gracias, Padre, porque tu presencia está en nosotros y tú estás obrando, produciendo en nuestras vidas. Gracias por todas las bendiciones con que hemos sido bendecidos por tu mano. En el nombre de Jesús. Amén. Estudia, vive, enseña.
La Semilla Podcast, una producción de la Iglesia Proyección de Alcance Internacional PAI.